buenas, ¿cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Bueno, continuamos con la clase de aparato respiratorio. Ya veníamos de hablar lo que es el aparato respiratorio, la tráquea, y en este segundo video vamos a enfocarnos con este preparado que es el del pulmón, ¿sí? Así que empecemos. Al pulmón lo vamos a definir como un órgano macizo. Vamos a ver de que va a estar repleto por estructuras huecas y a veces uno se suele confundir, ¿sí? Pero lo vamos a definir como un órgano macizo donde vamos a tener un parénquima repleto de estas estructuras huecas que corresponden a distintas porciones de las vías aéreas y vamos a ver de que va a presentar un estroma que va a tener fibras elásticas, tejido conectivo y muchos vasos sanguíneos, ¿sí? Entonces esas luces que vemos muy abundantes en todo el preparado va a corresponder a distintas regiones de las vías aéreas y también a vasos sanguíneos, ¿sí? Arterias, capilares, etcétera, que van a ser muy abundantes. Vamos a ver de que el pulmón va a estar revestido por la pleura. La pleura es una serosa. Entonces vamos a ver que la hoja visceral de esa serosa, o sea, la pleura visceral, va a estar conformando el mesotelio, ¿sí? Que es un epitelio plano simple que va a estar rodeando a todo el pulmón. Justamente va a ser un epitelio de revestimiento, porque va a estar en contacto con una cavidad. Eso es lo que le va a dar la diferencia a comparación de, por ejemplo, la adventicia, que típicamente se la define como un tejido conectivo con tejido adiposo, con vasos sanguíneos y nervios. Acá en estos casos vamos a ver de qué presenta un epitelio plano simple, que es el mesotelio, y además va a presentar también rodeándolo tejido conectivo, vasos sanguíneos, nervios, etcétera. ¿Ok? Entonces decimos órgano macizo, parénquima, formado por las distintas estructuras de las vías aéreas, el estroma, formado por fibras elásticas, tejido conectivo y vasos sanguíneos, y vamos a ver de que va a estar rodeado por el mesotelio, que corresponde a la pleura visceral. Muy bien, entonces acá podemos ver imágenes acerca de cómo podemos ver a este preparado, ¿sí? En la imagen de la derecha podemos ver la presencia de este epitelio plano simple, que está en contacto con esta luz y que corresponde al mesotelio, ¿sí? Y acá a la izquierda vamos a ver la presencia de múltiples espacios HI negativos, ¿sí? Que corresponden a la luz, a la cavidad que va a estar conformando estas estructuras huecas, ¿sí? Y que estos espacios normalmente están ocupados del aire, ¿sí? El aire que respiramos, que llega acá, y acá es donde se va a terminar de producir la hematosis, ¿sí? Que era ese intercambio gaseoso que habíamos visto anteriormente. También fíjense en cómo se ve la presencia de vasos sanguíneos y de distintas estructuras de las vías aéreas que vamos a charlar ahora. Bueno, entonces ya veníamos de ver a la tráquea, ¿sí? Ya habíamos visto de que era un órgano hueco y que a partir de esta tráquea íbamos a ver de que se dividía en dos bronquios fuentes, uno izquierdo y otro derecho, justamente uno para cada pulmón. Ingresa el bronquio fuente al pulmón y desde allí se ramifica, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver distintas porciones dentro del preparado de pulmón. Vamos a ver a los bronquiolos, vamos a ver a los bronquios intrapulmonares, vamos a ver a los bronquiolos, que son tres, hay de tres tipos, bronquiolo propiamente dicho, terminal y respiratorio, y por último vamos a ver a los alveolos, que cada uno de ellos va a tener una organización histológica diferente. O sea, vamos a ver de que va a ir a- vamos a ver de que hay una diferencia en cuanto a su organización y en cuanto a las características y qué presenta cada uno. Fíjense en que primero vamos a tener la porción conductora y luego vamos a llegar hacia la porción respiratoria una vez que pasamos al bronquiolo respiratorio. Entonces fíjense en cómo se va adelgazando, por ejemplo, el epitelio, donde nosotros veíamos un epitelio respiratorio, que era un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, con células caliciformes, que simplemente se va a mantener en el bronquio. Y luego, desde ahí en más, se va a empezar a ir adelgazando. Entonces después vamos a ver que el epitelio bronquiolar va a ser un epitelio cilíndrico simple que va a ir disminuyendo su espesor hasta llegar a ser un epitelio cúbico simple, para luego terminar siendo un epitelio plano simple en el caso del epitelio alveolar, ¿sí?
justamente porque se va adelgazando todo ese epitelio. También vamos a ver que entre el bronquio y los bronquiolos va a haber la pérdida de dos estructuras importantes que son el cartílago hialino y las glándulas, ¿sí? En los bronquios todavía va a haber cartílago hialino, va a haber glándulas, pero ya en los bronquiolos no, ¿sí? Y luego vamos a ver de que el músculo liso va a estar presente en gran parte de lo que son los bronquios y los bronquiolos, y vamos a ver de que va a estar ausente en lo que son los alvéolos. Y luego las fibras elásticas vamos a ver que se van a mantener, ya que forman parte del estroma de este órgano. Así que vamos a ir charlando uno por uno acerca de estas estructuras de las vías aéreas. Primero tenemos a los bronquios intrapulmonares, que vamos a ver de que la organización va a ser bastante similar a lo que sería la tráquea. ¿Por qué digo bronquios intrapulmonares? Bueno, porque los extrapulmonares van a estar por fuera del pulmón, no los vamos a poder ver en el preparado, y esos extrapulmonares tienen la misma organización histológica. Ahora, los intrapulmonares vamos a ver de que van a ser también estructuras huecas. Entonces, en contacto con la luz, lo primero que vamos a ver va a ser la mucosa. La mucosa va a estar compuesta por este epitelio, que es el epitelio respiratorio, y por tejido conectivo laxo, que va a estar por debajo de él, que forma la lámina propia. Entonces, epitelio de revestimiento más la lámina propia va a formar la mucosa de este bronquio intrapulmonar. Luego tenemos una capa muscular continua, que es esta acá, es una capa de músculo liso. Fíjense en que en este corte vemos al tejido muscular liso que no presenta estriaciones transversales en este corte longitudinal, y vemos a los núcleos alargaditos con esta forma de habano, ¿sí? Recuerden los núcleos en forma de habano para poder reconocer al músculo liso. Luego vamos a ver que debajo de él vamos a encontrar a la submucosa, que corresponde a este tejido que vemos acá. ¿Sí? Esto de acá corresponde a la submucosa, que es tejido conectivo denso, no modelado. Luego tenemos la capa cartilaginosa, en la cual vamos a ver que el cartílago hialino va a estar dispuesto en placas. Vamos a ver de que no van a estar formando un anillo todo hermoso como vimos en la tráquea, sino que va a estar formando placas. Son placas discontinuas, o sea que va a estar como en parches, ¿sí? Como en pedacitos. No va a ser toda continua esa placa. Y por último vamos a tener una adventicia, ¿sí? Que es esta de acá, que ella lo va a estar uniendo con el resto del preparado. Entonces, vamos a ver de que hay una diferencia en cuanto a lo que es el ROS y el brusco. El brusco primero menciona de que está la mucosa y luego la submucosa y luego la muscular continua, mientras que el ROS dice que primero está la mucosa, después la muscular le sigue y luego la submucosa, que es como las agrupé acá, ¿sí? Pero nada, aclaro esa diferencia bibliográfica por las dudas, ¿sí? Cosa de que después, nada, puedan fundamentar lo que ustedes están viendo y diciendo del preparado. Luego, fijémonos en esta imagen de la derecha. Vamos a ver un bronquio intrapulmonar donde vemos una luz estrellada, muy característica. Vemos la presencia del epitelio respiratorio y por debajo la presencia de el tejido conectivo laxo, ¿sí? De la lámina propia. Esto es la mucosa. Luego, acá, no sé si lo pueden llegar a observar bien, pero acá vemos la capa muscular continua, ¿sí? Acá vemos la capa de músculo liso. Luego podemos ver la presencia de tejido conectivo más denso, que forma la capa submucosa alrededor de ella. Y acá vemos ya la presencia de cartílago hialino, ¿sí? Fíjense que está en placas, está como en pedacitos. Acá hay un pedazo, acá hay otro, acá hay otro, acá hay otro, ¿sí? Acá hay otro. Están todos en placas discontinuas, este cartílago hialino. Y luego ya está la adventicia que acá medio que se pierde, ¿sí? Con el resto del preparado. Entonces, así es como vamos a poder observar a un bronquio intrapulmonar. Bueno, ya vimos a los bronquios, ahora vamos a hablar acerca de los bronquiolos. Pero primero tenemos que hablar acerca del epitelio bronquiolar, que va a tener sus diferencias. Acá vamos a ver de que vamos a tener un epitelio que va a ser cilíndrico simple a cúbico simple. O sea que vamos a ver de que va a ir
disminuyendo el grosor, el espesor de este epitelio. Y vamos a ver de que dentro de las poblaciones celulares que van a estar conformándolos, vamos a tener a las células ciliadas, que ya las vimos anteriormente en la clase anterior. Acá sí se va a agregar la presencia de estas células nuevas, que son las células de Clara o células bronquiolares. Estas células se encargan de sintetizar un agente tensioactivo que lo que hace es mantener la permeabilidad de la vía aérea a nivel de los bronquiolos, ¿sí? Recuerden, ahora lo vamos a ver igualmente, a nivel de los bronquiolos no vamos a tener la presencia del cartílago hialino, que iba a ser un poco el encargado de mantener la permeabilidad de la vía aérea. Entonces la naturaleza generó unos recursos muy interesantes que vamos a charlar un poquito más adelante, por los cuales se pudo mantener la permeabilidad de la vía aérea independientemente de la presencia o no de cartílago hialino, ¿sí? Así que nada, después vamos a charlar un poquito acerca de cómo funciona esto del agente tensioactivo. Después tenemos a las células en cepillo y a las células de gránulos pequeños, ¿sí? Que esas son las mismas que veníamos charlando en el epitelio respiratorio, ¿sí? Entonces acá vamos a tener estos 4 tipos de células, simplemente se agrega las células de Clara o células bronquiolares, ¿sí? Como diferentes. Bueno, acá en esta imagen vamos a poder ver mucho mejor lo que es el epitelio bronquiolar. Fíjense en que ya se adelgazó bastante este epitelio, no va a ser tan pseudoestratificado como lo veíamos antes, ¿sí? Acá ya vemos más epitelios más cilíndricos, ya casi tirando a cúbicos, con la presencia de algunos cilios característicos. Acá no vamos a tener células caliciformes, como veíamos antes, y vamos a ver células que tienen un aspecto un poco más pálido, ¿sí? Y con cierta convexidad, por así decirlo, a nivel apical que corresponde a estas células de Clara. Ahora hay otra imagen donde las vamos a poder marcar mucho mejor. Entonces, teníamos 3 tipos de bronquiolos. Primero vamos a ver los bronquiolos propiamente dichos. Los bronquiolos propiamente dichos se van a caracterizar por tener un epitelio cilíndrico y con esta luz festoneada, ¿sí? Si nosotros vemos acá, vamos a ver la luz y fíjense en que presenta estas ondulaciones, ¿sí? Que la vamos a definir como luz festoneada o luz estrellada, si les gusta. Esto va a ser debido a la presencia de abundante músculo liso, que lo que hace es darle este relieve a la luz, ¿sí? Y vamos a ver de que ya acá los bronquiolos carecen de cartílago hialino y van a carecer también de glándulas. Entonces no vamos a tener glándulas a nivel de la submucosa, ni tampoco vamos a ver la presencia de células caliciformes, como veníamos viendo en tráquea y en los bronquios, ¿sí? Entonces esos son parámetros muy interesantes para poder hacer el diagnóstico de que esta estructura es un bronquiolo propiamente dicho. Fíjense también cómo se va adelgazando el grosor de la estructura, ¿sí? Se va haciendo más chiquita la luz y también disminuye lo que es el grosor de, en este caso, el bronquiolo propiamente dicho. Acá también se puede observar como el epitelio bronquiolar también tiene menor espesor. Bueno, acá tenemos un bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal vamos a ver de que se caracteriza por la presencia de esta luz lisa. Ya acá deja de tener esa luz festoneada o estrellada, como vimos en el bronquiolo propiamente dicho. Acá la luz va a ser una luz regular, va a ser lisa, o sea que va a tener esta formita bien redondeada, con el epitelio bronquiolar ya más tirando a cúbico. Y fíjense que acá sí se observa la presencia de las células de Clara, que son estas células que tienen como una convexidad apical más marcada y que fíjense en que tiene como una región pálida, HI negativo, alrededor del núcleo, que también es bastante característica, ¿sí? Eso se debe por depósitos de glucógeno que puede tener estas células. Vamos a ver de que obviamente también el agente tensioactivo va a tener como principal componente a los lípidos, ¿sí? Principalmente fosfolípidos. Entonces va a ser normal ver la presencia de regiones HI negativas en estas células. Va a ser menor, ¿sí? La cantidad de músculo liso. Acá de vuelta vamos a ver de que se va a adelgazar todavía más, la luz va a ser más pequeña, la del bronquiolo terminal,
y por ende sus paredes también, ¿sí? Entonces va a tener una delgada capa de músculo liso alrededor. Luego tenemos al bronquiolo respiratorio. Este va a ser muy característico porque va a tener la pared interrumpida, como vemos acá, ¿sí? Fíjense que es como que está el bronquiolo respiratorio y de repente se abre y va a desembocar en los distintos alvéolos que vemos acá alrededor, ¿sí? Este es otro ejemplo de un bronquiolo respiratorio. Fíjense que prácticamente ya no hay casi músculo liso acá. El epitelio bronquiolar va a ser un epitelio tipo cúbico, ¿sí? Donde ya va a estar interrumpido por el epitelio alveolar, que ya pasa a ser un plano simple, y el músculo liso va a ser muy escaso alrededor del epitelio. Entonces acá tenemos una buena imagen como para poner en práctica lo que estuvimos viendo. Y fíjense en las diferencias entre cada uno de los bronquios y bronquiolos que se pueden ver a simple vista, y acá más abajo vamos a ver también las características típicas. Entonces, para repasar, acá tenemos un bronquio intrapulmonar. Rápidamente me doy cuenta porque presenta cartílago hialino, ¿sí? Si tiene cartílago hialino va a ser un bronquio. Si no tiene cartílago hialino ya pasa a ser un bronquiolo. Entonces, fíjense a simple vista cómo se observan las placas discontinuas de cartílago hialino. Fíjense en la luz festoneada o estrellada que presenta. Fíjense de que va a tener distintas capitas que acá en esta imagen se observan mucho mejor. Acá tenemos la mucosa, compuesta por el epitelio respiratorio y por el tejido conectivo laxo por debajo de él, que forma la lámina propia. Esta es la mucosa. Luego vamos a tener a esta delgada capa de músculo liso, ¿sí? Que va a ser una capa muscular continua. Luego vamos a ver por debajo de él la presencia de la submucosa, ¿sí? Que va a estar compuesta por tejido conectivo denso. Acá puede haber glándulas, ¿sí? Recuerden que puede haber glándulas acinares, mucosas y mixtas. Y luego tenemos la capa cartilaginosa, ¿sí? Que corresponde a la capa de cartílago hialino, dispuesta en placas discontinuas. Y acá ya tenemos la adventicia que luego se continúa con lo que serían los alvéolos. Bueno, y luego vamos a ver la presencia de los bronquiolos. Los bronquiolos teníamos tres. Teníamos el bronquiolo propiamente dicho, donde en el bronquiolo ya veíamos la ausencia de glándulas y de cartílago hialino. Y acá nos vamos a dar cuenta de la diferencia entre los tres tipos de bronquiolos, básicamente por ver el tamaño de su luz y el espesor de sus capas y de cómo se organiza. Acá tenemos el bronquiolo propiamente dicho, donde presentaba la luz festoneada o estrellada, con el epitelio bronquiolar, ya un epitelio más bien cilíndrico, con la presencia de las células de Clara como diferencia importante. Vemos lo que sería la lámina propia por debajo, ¿sí? Y acá vemos la presencia de músculo liso bronquiolar. Acá en estos casos el músculo liso tiene un nombre propio, esto se los digo por las dudas, que es el músculo de Reisensay, ¿sí? Es un nombre medio raro, a mí no me interesa que sepan, pero bueno, yo por las dudas, en el caso de que lo lleguen a mencionar así en algún choice, sepan que es el músculo liso bronquiolar, que es el músculo liso que va a estar a nivel de los bronquios y los bronquiolos, ¿sí? Nada, eso. Después vamos a ver de que tenemos al bronquiolo terminal. El bronquiolo terminal se caracteriza por esta luz lisa, regular, ¿sí? Acá vamos a ver el epitelio bronquiolar, ya más tirando a cúbico, y una delgada capa de músculo liso alrededor de él. Y luego tenemos al bronquiolo respiratorio, que ya tenía la luz interrumpida por lo que sería el epitelio alveolar. Los alvéolos van a estar formados por un epitelio plano simple, que es el epitelio alveolar, el cual consta de dos células, los neumonocitos tipo 1 y los neumonocitos tipo 2, células que van a ser muy importantes y que vamos a charlar ahora. A su vez, en relación con este epitelio plano simple, vamos a tener al tejido conectivo, que va a estar conformando lo que se conoce como tabique alveolar o pared septal, ¿sí? Donde vamos a ver tejido conectivo laxo con algún que otro fibroblasto, y también está presente la presencia de los capilares sanguíneos. Esta relación entre los alvéolos, o sea, el epitelio alveolar, con los capilares va a ser muy importante para una estructura que se la conoce como barrera hematoalveolar
o hematogaseosa, ¿sí? Que en definitiva es la que va a garantizar la hematosis. Otra estructura a mencionar dentro de lo que serían los tabiques alveolares es la presencia de los poros de Kohn. Este es un tema muy choice, ¿sí? Los poros de Kohn van a ser unos poros, unos orificios que van a estar entre los tabiques alveolares y que permiten una correcta distribución del aire entre los alvéolos. Nada, se los tiro como un datito choice. Ahora sí, veamos bien las células que van a conformar al epitelio alveolar. Por un lado tenemos a los neumonocitos tipo 1. Estos neumonocitos tipo 1 se caracterizan por ser unas células planas, ¿sí? Van a ser bastante planas con el núcleo plano. Esa distribución de la célula en forma plana va a generar de que tapice más del 90% del epitelio alveolar. Pero, curiosamente, no es la célula que va a estar en mayor cantidad. La célula que va a estar en mayor cantidad corresponde a los neumonocitos tipo 2. Entonces, el neumonocito tipo 1, por su disposición plana, va a tapizar más del 90% del epitelio alveolar. Pero, en definitiva, los que están en mayor número van a ser los neumonocitos tipo 2. Nada, es un dato recontra choice, pero a veces se ha tomado. Eso está bien descrito en el ROS. En cuanto a la función de este neumonocito tipo 1, vamos a ver de que se va a encargar de formar la barrera hematoalveolar o hematogaseosa, ¿sí? Esta barrera hematoalveolar o hematogaseosa va a ser la que va a garantizar la hematosis. Por eso es tan importante. Luego tenemos a los neumonocitos tipo 2, que ya se caracterizan por ser unas células que van a tener un núcleo más redondeado, más ovalado, y que va a tener la forma cúbica, ¿sí? En su citoplasma vamos a ver la presencia de estos cuerpos laminares o lamelares que van a tener un producto de secreción adentro que corresponde a el surfactante. La síntesis del surfactante va a ser una de las funciones que va a cumplir este monocito tipo 2. Además de que va a funcionar como célula madre, o sea que va a poder dar origen a los neumonocitos tipo 1 también. Por eso son las células que van a estar en mayor cantidad. Ahora bien, ¿qué pasa con la surfactante? La surfactante lo que hace es disminuir la tensión superficial, ¿sí? La tensión superficial es un fenómeno muy interesante en la cual básicamente se da por las fuerzas de atracción que hay entre las moléculas de agua. Un ejemplo típico de la vida cotidiana es, por ejemplo, cuando es verano y tienen algo bien frío, por ejemplo, un vaso bien frío, y lo apoyan sobre una servilleta. ¿Qué pasa? Lo que generalmente pasa es cuando el vaso está muy frío, larga como unas gotitas de agua, ¿sí? Y esas gotitas de agua hace que se peguen a la servilleta, entonces ustedes cuando van a levantar el vaso, van a ver de que el vaso, suponemos que este es el vaso, acá tengo el mate, pero bueno, lo explico con el mate. Imagínense que su vaso va a estar pegoteado con la servilleta en la cual lo apoyaron. Entonces, cuando ustedes levantan el vaso, van a levantar también la servilleta que va a estar por debajo. O sea que se va a pegotear todo. Esa tensión superficial va a ocurrir exactamente igual a nivel de los alvéolos. Piensen de que su pulmón va a funcionar, por ejemplo, como un globo. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera acá un globo y lo inflo, se va a inflar. Que eso es lo que pasa en la inspiración. Nosotros en la inspiración ingresamos aire y nuestros pulmones se expanden. Ahora, ¿qué pasa en la expiración? Nosotros liberamos el aire, ¿sí? Entonces, el pulmón se desinfla. Ahora, las paredes nunca se colapsan. Si ustedes desinflan un globo, van a ver que las paredes del globo van a colapsar. ¿Sí? Entonces, para evitar justamente ese colapso, nosotros vamos a tener a la surfactante, que la surfactante lo que hace es disminuir esa tensión superficial que se va a generar por las distintas moléculas, no importa ahora, ¿sí? Y lo que hace es evitar que se pegoteen esas paredes del alveolo y que definitivamente cuando se produzca la expiración nunca se colapsen, ¿sí? De esta manera se mantiene permeable la vía aérea a este nivel de los alvéolos. Y es algo fascinante porque acá no dependemos del cartílago hialino como veníamos charlando antes a nivel de lo que sería
la tráquea, ¿sí? O los bronquios, que sí vimos que tenía cartílago hialino. A nivel ya de los bronquiolos, que teníamos las células de Clara, también producen un agente tensioactivo similar a la surfactante, ¿sí? Que no es surfactante, ¿sí? La surfactante va a estar a nivel alveolar, ¿sí? A nivel bronquiolar vamos a tener a ese agente tensioactivo que básicamente va a tener la misma función. Va a disminuir la tensión superficial, va a evitar que se pegoteen las paredes y evitar el colapso alveolar. Bueno, entonces este fenómeno explica básicamente cómo podemos respirar bien y cómo funciona todo este sistema respiratorio que es fascinante, ¿sí? Hay una enfermedad muy típica que capaz que la van a ver en embrios seguramente, que es la enfermedad de las membranas hialinas, o también tiene un nombre más complejo, síndrome de dificultad respiratoria, una cosa así, que básicamente se da justamente por una inmadurez de lo que es los pulmones, específicamente del epitelio alveolar, donde no hay suficiente cantidad de surfactante y donde justamente ese pulmón presenta alvéolos que se colapsan, ¿sí? Y entonces no pueden cumplir normalmente con su función. Entonces fíjense en lo importante que es esta surfactante. El surfactante básicamente se compone de fosfolípidos y de algunas proteínas. Los fosfolípidos van a funcionar como esa especie de detergente que lo que hace es barrer las moléculas, impedir de que se genere la tensión superficial. De esa manera milagrosa no se colapsan las paredes alveolares. Así que nada, es un tema muy importante esto. Bueno, acá tenemos una imagen de cómo se conforma esta barrera hematoalveolar. Nosotros vamos a poder describirlo desde la luz alveolar hacia la luz capilar o viceversa, ¿sí? Eso es exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver de que va a estar compuesta por lo que sería el neumonocito tipo 1, que es esta célula plana que vemos acá, por su membrana basal, ¿sí? Luego vamos a tener lo que sería la membrana basal del endotelio, y luego tenemos ya el endotelio, ¿sí? A las células endoteliales. Y esta barrera, ¿sí? Es básicamente el camino que van a tener que atravesar los gases. El oxígeno que va a provenir de la luz alveolar con el aire atmosférico y que vamos a querer de que ingrese a los eritrocitos para que los eritrocitos lleven el oxígeno hacia los tejidos. Y a su vez los eritrocitos van a liberar el dióxido de carbono que generó como desecho los tejidos. Entonces va el dióxido de carbono a liberarse en lo que sería la expiración, ¿sí? Así que nada, esto es muy importante, ¿sí? Siempre que vean alguna barrera en esto, la van a tener que estudiar. Y tienen que saber por lo menos estas dos cosas, cómo está compuesta y cuál es la función, ¿sí? Porque obviamente no va a estar al pedo, ¿sí? Acá. Así que nada, eso es muy importante. Bueno, y por último tenemos a los macrófagos alveolares, que no van a formar parte del epitelio, ¿sí? Esto es importante, pero muchas veces pueden estar presentes a nivel de lo que es la luz, y básicamente son monocitos que salieron, se extravasaron del vaso sanguíneo y, y que se activaron frente a la presencia de algún patógeno, por ejemplo, que genera su diferenciación y que genera esta extravasación hacia la luz alveolar, ¿sí? Y también obviamente lo vamos a ver dentro de lo que es el tejido conectivo presente en los tabiques alveolares. Entonces vamos a ver de que los macrófagos van a tener las mismas funciones de los macrófagos que vimos en tejido conectivo. Estos van a tener una función fagocítica y en este caso vamos a ver de que fagocitaron partículas de carbón presentes a nivel alveolar y por eso vemos ahí que están como todas teñidos de negro. Recuerden que los macrófagos, si no están fagocitando algo, es muy difícil de poder reconocerlos, ¿sí? Ahora bien, estos macrófagos tienen un nombre específico que es conocido como neumonocitos tipo 3. Y es importante que conozcan este nombre porque justamente muchas veces se lo pregunta como neumonocitos tipo 3 y no se dice qué células son, ¿sí? Entonces sepan que neumonocitos tipo 3 hace referencia a estos macrófagos alveolares. Son macrófagos, derivan de los monocitos y los monocitos provienen de la médula ósea. Así que nada, tengan en cuenta esos detalles, sobre todo a la hora de responder en el choice. Bueno, entonces, en resumen, les dejo esta imagen, este cuadrito que van a ver en el Brusco, que está muy bueno porque les sirve para ustedes ir repasando las distintas estructuras huecas que estuvimos viendo y sus epitelios, ¿sí?
Así que nada, chicos, espero que les haya gustado la clase, que les haya servido. Cualquier duda que tengan, me escriben al WhatsApp, ¿sí? Yo voy a estar atento. Así que nada, pregunten todo y estudien mucho, ¿sí? Es un tema importante, así que por favor no lo cuelguen. Nos vemos la próxima. Abrazo grande.